Ya, voy a empezar de nuevo. Entonces, la función desref, ¿ya? Es una función de referencia. Como decía, es una de las funciones más complejas que tiene el Excel, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar a utilizarla, ¿no es cierto?, por medio de ejemplos. Primero un poco de ejemplos medio absurdos, ¿no es cierto?, para que podamos entenderla, ¿ya? A eso me refiero. Esta función, ¿no es cierto?, tiene 5 argumentos, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí, a ver, aquí, en esta parte, por ejemplo, están todos los argumentos, ¿ya? Esa es la función de ref. Primero hay una referencia, después te pide filas, columna, un alto, un ancho. Si ustedes se fijan, estos dos últimos tienen paréntesis y corchete, lo que significa que no son obligatorios, ¿ya? Cada vez que ustedes vean esos corchetes, significa que no es obligatorio. Pero sí estos tres primeros, ¿ya? Y como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Cuando usamos la ayuda, la ayuda de las funciones, ¿no es cierto? Nos muestra también esos mismos elementos. Y si ustedes se fijan, estos tres primeros están en negrita y los otros no, porque los tres primeros son obligación y estos dos no, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Miren, devuelve, aquí dice lo que está haciendo, dice, devuelve una referencia a un rango que es, que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. Clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo. Si ustedes leen eso, se entendió clarísimo. Bueno, a ver, vamos a hacer como, aunque parezca un juego esto, no es tanto, no lo es tanto, ¿ya? Yo voy a borrar esto que puse ahí, ¿ya? Lo puse ejemplo, pero la idea, miren, vamos a jugar un poco con esta desref, ya, tengan paciencia, ya, esto va aumentando cada vez, ya, no es que nos vamos a quedar ahí en el jueguito este, ya. Como es compleja, vamos a empezar viéndolo fácil. Mira, aquí yo tengo un punto central, ¿sí? Una referencia. Esto para mí es una referencia. Yo tengo un central, que en este caso es la H21, ¿sí? ¿Se fijan? ¿No es cierto? Y tengo varios puntos, varias celdas, ¿no es cierto?, que yo marqué, que seleccioné en diferentes direcciones, ¿ya? Y para ello, ¿no es cierto?, si yo quiero moverme desde el centro a uno de estos puntos, ¿ya? Yo tengo que moverme filas y columnas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que ir desde el centro al punto 1, ¿ya? Vamos a jugar aquí, ¿ok? Vamos a jugar aquí este cuento. Del centro al punto 1, ¿cuántas filas yo debo moverme? Recuerden que las filas son las que van hacia el lado. Y si nosotros contamos, ¿no es cierto? Filas sería 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, yo avancé 5 filas. ¿Cuántas columnas yo debo, ¿no es cierto?, avanzar, ¿no es cierto?, para llegar a ese punto, además de las filas? Por ejemplo, yo estaba aquí, recuerden, ahí están. Pero ¿cuántas columnas para llegar al punto 1? 1, 2, ¿sí? 1, 2. Por lo tanto, ¿qué número iría ahí? ¿Me puede decir alguien qué número iría ahí en las columnas? 2. ¿Alguien más tiene otra respuesta? -2. Menos 2. Eso es. ¿Ya? Recuerda que ahí estoy retrocediendo. ¿Ya? Miren, para que entiendan. Si yo subo, esto es negativo. Es decir, la cantidad de filas para arriba sería negativa. Por ejemplo, si yo quiero llegar al punto 2, ¿no es cierto? Digo 1, 2, 3. 3 pero negativo, porque estoy retrocediendo. Estoy, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, desde mi referencia, desde el centro, yo estoy retrocediendo 2.
cuando voy al centro, hacia la izquierda, ¿qué estoy haciendo con las columnas? Estoy retrocediendo columnas, ¿ya? Y en cambio, cuando estoy yendo hacia la derecha, estoy avanzando. Ese es un número positivo, ¿ya? Para arriba, el número negativo, para abajo, es positivo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa referencia. Entonces, ahora que ya entendimos el juego, ¿no es cierto? Digamos que para llegar al punto 2, ¿no es cierto? Debo, ¿cuántas filas? Una, dos, tres, pero negativas, ¿no es cierto? ¿Y cuántas columnas? Cero, ¿no es cierto? No debo moverme porque estoy en la misma columna. Es solo menos 3 nomás. El punto 3, ¿no es cierto? No está aquí. Voy a saltarlo. Se me perdió el punto 3. El punto 4, ¿no es cierto? Diría que filas, yo me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5 negativas. Menos 5, ¿no es cierto? Y eh, menos 5 y columnas, 1, 2, 3. ¿Ya? Bueno, el punto 5, ¿no es cierto? Tengo 0 filas, pues estamos en la misma fila, y tenemos 1, 2, 3 columnas. En el punto 6, ¿dónde está el punto 6? Aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántas filas? 0 filas, porque estoy en la misma fila, ¿no es cierto? Y columna 1, 2, 3, pero negativa. Y el punto 7, ¿no es cierto? ¿Cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas y, ¿no es cierto?, estando aquí, una y dos columnas. Ok, ya voy a inventar el punto 3 porque si no me voy a ponerlo ahí. Punto 3, ya. Lo voy a dar en el mismo formato. Ya, y el punto 3, ¿no es cierto? Yo tengo que moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 0 columnas. Ya, tenemos ahí, ¿no es cierto?, las filas y columnas, ¿no es cierto?, para poder llegar al punto, ¿no es cierto?, que yo necesito desde un punto de referencia. Se fijaron que yo puse un punto de referencia. Ese centro es un punto de referencia. Y si nosotros nos acordamos, aquí el primer dato, ¿no es cierto?, que nos pide es la referencia, es decir, ese punto. ¿Ok? Y a partir de eso, ¿cuántas filas me muevo y cuántas columnas me muevo? Vamos a hacer primero, vamos a usar estos 3 argumentos primero, lo obligatorio. Entonces, fíjense. Ya, entonces vamos a hacer el desref. Desref, ¿ya? La referencia, ¿no es cierto? La referencia es el centro. En este caso, ese punto, ¿ya? Ese punto es el que vamos a usar de referencia, que es el mismo que estuvimos usando recién. Entonces, por ejemplo, para llegar, ¿no es cierto?, al punto 1, las filas que yo tengo que moverme serían esas, ¿sí? Dije que me tenía que mover 5 filas. ¿Y cuántas columnas? Esas, ¿ok? Y miren, automáticamente que me manda el valor, ¿no es cierto?, del punto 1. O sea, me manda ese valor. Es decir, yo con esta fórmula encontré ese dato. Y si yo voy y hago esto, perdón, aquí deberá que hay que ponerle en el punto centro ¿no es cierto? Este debe ser con F4, porque ese no se mueve, ¿se fijan? Ese tiene que ser referencia siempre.
Entonces ese no se mueve. Lo otro sí. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, me manda los valores, ¿no es cierto?, porque llegó justamente a los puntos que corresponden. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, yo me puedo mover a través, ¿no es cierto? Esto pensemos, ¿no es cierto?, que es una matriz, ¿ya? Entonces yo a partir de un punto me puedo mover para donde quiera. Y puedo, por ejemplo, traer ese dato para acá, ¿ok? Ese dato en particular. ¿Ya se fijan? Si lo vemos así, es como fácil de usarlo. Ya. Vamos, vamos a hacer algunas cosas con esto. Ya aquí, por ejemplo, ya vimos, por ejemplo, si yo quiero traer un dato. Vamos a ponernos como valor de referencia, ¿no es cierto? Aquí tú tienes que elegir el valor de donde quieres empezar todo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Eh, cuando tú dices la referencia, donde empieza, eso depende de ti. ¿Ya? No es que es obligación empezar aquí, o es empezar aquí, o empezar aquí, o empezar acá, no. Tú puedes empezar donde quieras, una referencia. Mire, vamos a hacer, yo tengo aquí una tablita, ¿no es cierto? Una pequeña tabla donde tengo 8 valores, ¿ya? 8 valores, y yo voy a traer un dato el que quieran. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a traer ese dato, ¿ok? Entonces, vamos a decir que desref, ¿no es cierto? La referencia va a ser este, ¿ok? Ahora, si yo quiero traer ¿qué número dije ya? Vamos a decir el 6, el 2200, el 2200, ¿ok? ¿Cuántas filas debo moverme para llegar aquí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Le ponemos un 5. ¿Cuántas columnas hacia el lado debo moverme para llegar aquí? Recuerden que estamos desde acá. 0, ¿no es cierto? Porque no tenemos que movernos para el lado o para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, 0. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Esa es la idea. A ver, ahora vamos a utilizar estos valores que están acá atrás, ¿no es cierto? El alto y el ancho, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto? El alto tiene que ver, este argumento, ¿no es cierto? Tiene que ver con una cantidad de filas. El ancho tiene que ver con las columnas. Piensen, ¿no es cierto? Si yo quiero, por ejemplo, mostrar eh, estos datos, ¿no es cierto? Yo voy a mostrar varias filas. En este caso, el alto de esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el ancho, 1. Una sola ancho, ¿no es cierto?, tiene que ver con las columnas. Insisto, entonces, si yo tuviera que mostrar todo esto así, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿ya? Ese sería el ancho, 6. Pero en este caso, como es una sola columna, el ancho es 1, ¿ya? Vamos a ver. Fíjense lo que va a ocurrir, ¿ya? En el Office 365, el que use Office 365 no va a tener el problema que voy a tener yo. Yo se los digo porque hay algunos que dicen, ah, profe, se equivocó. Pero la verdad que en realidad no es que me haya equivocado. Miren, esa es la referencia. ¿Ok? Vamos a buscar, quiero que me entregue como resultado, digamos, toda esta matriz, ¿ya? Esta matriz entera. Entonces, ¿cuántas filas tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Eh,
Perdón, estoy aquí. No, no, estoy de veras que vamos a utilizar esto de acá abajo. Ya, estoy aquí. Entonces, como yo quiero mostrar todos estos, ¿ya? Yo le voy a decir que no me quiero mover ni de filas ni de columnas. Por lo tanto, yo voy a poner 0, 0. Es decir, yo sigo aquí. ¿Se fijan o no? Porque yo no me moví del punto de referencia. Es decir, el punto de referencia, que es C5, que es ese valor, yo le dije, muévete 0 filas, muévete 0 columnas. Es decir, quédate ahí nomás. ¿Ya? Ahora, como yo quiero, ¿no es cierto?, que el alto, o sea, la cantidad de filas que quiero mostrar, y en este caso voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa va a ser la cantidad de filas. ¿Pero cuántas columnas? Una. Ese va a ser el ancho. Una sola. Es decir, ¿no es cierto? Este es una sola. Este es el ancho. No hay que mostrar más para acá. Solo este, ¿no es cierto? Este es una sola columna. Por eso el ancho es 1. La columna, la cantidad de columnas es una. Eso es lo que te está diciendo. ¿Cuánta cantidad de, en el caso del alto, cuánta cantidad de filas queréis mostrar? 8 filas. ¿Cuántas columnas queréis mostrar? Una columna. Le damos Enter. Miren lo que va a suceder. Mira, yo sé que aquí dice error, ¿sí? Que hay un error que dice de valor. Pero miren, fíjense, yo voy a ir a la barra de fórmulas, voy a seleccionar la fórmula misma, ¿sí? Ahí seleccioné. Voy a presionar el botón F9. Y miren lo que sucedió en la barra de fórmula. Recuerden que había un error. Cuando yo hice el enter, ¿no es cierto?, había un error. Ahora lo que hice yo fue seleccionar la función, digamos, toda la fórmula que hice, y presioné el F9. Y miren lo que me está ocurriendo, miren lo que me está mostrando 1000, 2000, 4500, 7500, 1200, 2002, 1500, 5000. Son esos datos, son esos datos. ¿Se fijan lo que logré? Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que esta función te puede arrojar como resultado un dato, pero también te puede arrojar como resultado una matriz completa. En este caso, esta función que yo hice, lo que genera, ¿no es cierto?, es todos estos datos. Es decir, me permite que yo pueda mostrar todos estos datos de una vez. Ahora, ¿por qué me parecía el error recién, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que recién eh, me estaba apareciendo perdón, me equivoqué. Me estaba apareciendo ese error, ¿no es cierto?, de valor, es porque no puede mostrar más de un valor en una celda. O sea, me puede mostrar, cuando en delante hicimos esto, ¿no es cierto?, me podía mostrar ese valor, porque es un solo valor. Pero cuando yo le digo, muéstrame en una celda todos esos valores, no lo puede hacer. ¿Ya? Hoy día, por si acaso, el que tenga Office 365, para que sepan, no ocurre ese error. Te muestra esos datos. Si tú haces la fórmula aquí, te va a mostrar de aquí para acá, te va a mostrar todos esos datos. Te lo va a poner ahí, automáticamente. ¿Ya? Entonces, no se asusten, no es que eso sea un error real, porque yo esto, por ejemplo, podría usarlo perfectamente para hacer un gráfico. Porque si nosotros pensamos, cuando tú haces un gráfico, ¿qué es lo que estás graficando? Una matriz. Una matriz. Por lo tanto, esto nos permite hacer gráficos dinámicos. ¿Ya? Bueno, para allá vamos en realidad, pero esa es la idea. Bueno, miren.
Voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién, ese error, ¿no es cierto? Con ese error y todo, ¿ya? Pero ahora yo quiero que se sumen todos esos valores, ¿no es cierto? Ustedes saben que si yo quiero hacer la suma, ¿no es cierto? De eso yo tendría que poner lo siguiente, suma, y le doy, ¿no es cierto? Ese cuento. Y ahí está el valor. Bueno, ese va a ser el valor de la suma. Miren cómo lo voy a hacer yo. Eh, voy a poner suma. Perdón, me faltó el igual. Suma, ¿ya? Voy a abrir y cerrar. Ah, me tiro ya, ahí está. Ahora, dentro de suma, ¿no es cierto? Voy a colocar, porque lo que quiero es que lo que hice antes, ¿no es cierto? Recuerden que recién me arrojaba esta matriz. ¿Se acuerdan que yo les mostré ahí que salían todos esos datos? Bueno, yo quiero que esos datos se me sumen. Entonces, por lo tanto, voy a poner esa misma fórmula acá dentro de suma, para que me sumen los datos. Entonces digo de ref, ¿ya? Voy a poner ahí, digo 0,0, ¿no es cierto? Sin moverme, el alto van a ser 8 y la cantidad de columnas 1. Y ahí cierro, ¿no es cierto? Y ahí ya tengo cerrado. Y fíjense, el valor es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Ya? Fíjense que yo hice eso. ¿Ya? Aún, ¿no es cierto? Todavía está estático. ¿Ya? Todavía está estático. Todavía está estático, pero de ahí vamos a ver cómo esto pasa a ser dinámico. ¿Ok? Bueno, y puedo sacar el promedio, por supuesto, ¿no es cierto? Lo mismo, voy a hacer lo mismo que hice recién con la suma, ¿ya? Eh, entonces, ref, ¿ya? Entonces ponemos la primera celda, no me muevo desde ahí, ¿ya? No quiero moverme desde ahí, entonces que me presente 8 filas hacia abajo, ¿no es cierto? Y una sola columna, ¿ok? Y eso todo me saca el promedio. Y ahí lo tenemos. ¿Ya se fijan? Profe, Entonces, dígame. una pregunta, y cuando hacemos siempre cosas con matrices, ¿la referencia va a ser el primer valor? Claro, el que tú elijas, ojo, el que tú elijas, sí, la referencia en este caso, como dice ahí, ¿no es cierto?, va a ser el primer valor de tu función. Esa referencia, yo insisto, puede ser cualquiera. Si de hecho yo podía haberme referenciado acá arriba, pero obviamente no lo va a hacer porque yo quiero, ¿no es cierto?, no perderme en mi matriz. Recuerda que tú puedes tener esta matriz, ¿no es cierto?, donde sea acá, y tú tienes que empezar la referencia, digamos, tiene que estar cerca de tu matriz, pues, ya para que al avanzar, por ejemplo, si yo me pongo aquí, yo sé que esta es la columna de valores, a lo mejor aquí va a estar la columna de nombres, la columna de no sé qué, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, cuando quiera mostrar o quiera sumar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los sueldos que están por acá. Entonces yo me voy a tener que correr, ¿no es cierto? Y decirle, oye, súmame toda esta columna, pero a partir del dato, ¿no es cierto?, de la referencia que a lo mejor yo puse aquí, ¿ya? Así que la referencia puede ser cualquier lugar donde a ti te acomode, por supuesto. Después uno se va dando cuenta que normalmente lo hace en el primer dato de la tabla, ¿ya? Normalmente pasa eso. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que esté malo que tú pongas la referencia ahí, por ejemplo. Porque tú sabes que de partida tiene que moverse mínimo hasta aquí, mínimo. Es decir, si tú quieres ver, ¿no es cierto?, estos datos, si quieres sumarlos, ¿qué tienes que hacer? Primero, ¿no es cierto?, la fila y columna, voy a tener que decirle, muévase una columna, muévase una fila, para, ¿no es cierto?, de ahí sería 1, 1, y ahí recién llego acá. Y a partir de ahí le digo, mándame 8, ¿no es cierto?, y 1 y una columna. O, ¿no es cierto?, dependiendo a dónde quiera ir. Si quiero ir a estas celdas que están más acá, bueno, ahí tendré que mover, ¿no es cierto?, la fila y columna de diferentes formas. Bueno,
sigamos, vamos haciendo ejercicios pequeños. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumar aquí, ¿no es cierto? Sumar desde la 3 hasta la 7, ¿ya? Desde la 3 a la 7. Miren, voy a colocar aquí el valor de la suma, ¿no es cierto? El del 3 hasta la 7. ¿Ok? Ese es el valor. Ese es el valor de la suma. Entonces, vamos a que me haga esa suma, ¿ya? Entonces empezamos con la suma, después des ref, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, la referencia, filas, ya. Hacia abajo, ¿tengo que moverme? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Dos, Si, sí, ¿cuánto? dos, 2, ¿ya? Columnas, 0, ¿no es cierto? No tengo que moverme una columna. El alto, es decir, ustedes ya piensen que están parados aquí. El alto sería 1, cuatro. 2, 3, 4. Perfecto. 4. Y, ¿no es cierto? Ancho, siempre una. Porque, ¿no es cierto? Es esa matriz, digamos, ese pedacito de ahí. El del ref y cierro el suma. Ah, ¿qué pasó? A ver qué dato está tomando. El 1, 2. 1, 2, 3. A ver, ¿qué está sumando? Sumó 16.500. Y yo sumé 15. Quiere decir que no está tomando el primer dato, parece. A ver. Ah, no, porque sería de aquí. 3, 15.400. Ah, está tomando. Son 5 datos. 1, 2, 3, 4. Ah, pero son 5, sí, 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 sí. El alto es 5. El alto es 5 datos, no son 4. Ya, ahí está. ¿Sí? Porque recuerda que estábamos desde el 3 al 7. Entonces decimos, el alto es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? No es la resta en realidad entre el 3 y el 7, que ahí da 4, pero aquí se incluye este dato. Por lo tanto, ¿no es cierto? Es 1, es 2, es 3, es 4, es 5. ¿Ya? Ahí está el error que teníamos en la, eh, digamos, la fórmula para poder obtener esos datos. Bueno, vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo mismo, pero con el promedio, ya con el promedio para obtener entre el 5 y el 8. Vamos, entonces, promedio, des, ref, y vamos. Referencia. No me muevo, ¿no es cierto? Ah, perdón, sí, filas, las 5. Entonces, de aquí me voy a moverme 1, 2, 3, 4. 4 filas. 0 columnas. No me muevo columna. El alto dice desde las 5, 1, 2, 3, 4. Van a ser 4. Y ancho, 1. Y ahí, ¿no es cierto?, cierro el TSREF y el promedio. Y ahí está, ¿no es cierto? Voy a hacerle acá, a ver si suma desde la 5 a la 8. Profe, el promedio. Ah, perdón, tienes razón. Sí, está arregladito el promedio. Ya, ahí sí. Ya, y ahí tenemos el promedio. ¿Se fijan? Es lo mismo. Entonces, ya más o menos entienden la idea de la función, ¿se fijan? Yo puedo obtener un dato puro, único, ¿no es cierto? Como también puedo obtener más de uno. El problema, ¿no es cierto?, se da cuando queremos que ese valor, digamos, o esos valores, colocarlos en una celda.
¿ya? En el caso del suma y el promedio no hay problema porque en definitiva te da como resultado un solo valor. Pero cuando queremos poner una matriz en una celda, entonces ahí tenemos, tenemos ese problema, ¿ya? Bueno, y bueno, esto de acá, estos son botones, ya yo después se lo voy a enseñar. Eh, de hecho, más adelante creo que está esto, ya que colocamos, hacemos todo el proceso, digamos. Em, ya, entonces, yo acá tengo unos botoncitos, ¿no es cierto?, que voy incluyendo la idea, ¿no es cierto?, del cálculo. Por ejemplo, supónganse que yo quiero, y piensen que esto ya le vamos a dar dinamismo a la cuestión. Mira, por ejemplo, eh, vamos, vamos a sumar, ¿no es cierto?, desde el 3 al 7, ¿ok? Ahora, vamos a tomar en cuenta esto. Este va a ser el de este y este va a ser hasta el hasta, ¿ya? ¿Se fijan o no? Del 3 al 7, ¿ok? Del 3 al 7. Es decir, desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una fórmula que pueda, ¿no es cierto?, hacer la suma, en este caso, la suma, ¿no es cierto?, del desref. Entonces tenemos un punto de referencia, que siempre va a ser el mismo en este caso. Ya nos vamos a mover filas. Filas. ¿Cuántas filas nos vamos a mover? Si pensamos, ¿no es cierto? Estamos aquí, 1, 2, pero, ¿no es cierto? Aquí dice 3, pero como yo soy pillo, le voy a decir esta y le voy a restar una, porque eran dos, pues, ¿no es cierto? ¿Se entiende por el menos uno? Eh, porque estaba aquí, ¿no es cierto? Y tengo que avanzar al 3, como aquí me aparece solo la referencia del 3, ¿ya? No me está diciendo que yo avancé 2 para llegar al 3, sino que quiero que me sume a partir del número 3, del 4500, pero para llegar aquí, ¿no es cierto?, moverme y yo tengo que avanzar 1, 2. Entonces, al número que tengo aquí, yo le resto 1, ¿ya? Por eso es el menos 1. Coma. ¿Cuántas columnas me muevo? 0. Punto y coma. El alto, ya, el alto, ¿no es cierto? El alto debería ser, estamos aquí, y tiene que llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces debería ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto?, me aparece esta cosita, por lo tanto, yo le voy a poner eso menos 2. Ya, fíjense, estoy jugando un poco con esto. Y el ancho, ¿no es cierto?, eh, uno solo, porque recuerden que vamos a hacer una suma. Y tenemos eso. Entonces, si vemos, el resultado es exactamente el mismo, ¿ya? Que vendría siendo eso. Entonces, ahora fíjense, por ejemplo, eh, va a ir cambiando. Miren aquí, ¿no es cierto? Esa, fíjense, va cambiando automáticamente. ¿No han cachado? ¿Ya? Entonces, entonces esa es la idea, ¿ya? Em, nosotros podemos hacer que este desref, fíjense, que sea dinámico, ¿ya? Yo puedo utilizar otras herramientas, como por ejemplo estos botones de números se llaman esto, eh, para hacer, ¿no es cierto?, para utilizarlos, ¿no es cierto?, los valores. Después vamos a ver cómo salen estos valores, ¿ya? Porque esta es la gracia de esta cuestión, por si acaso. Eh, entonces, ¿por qué salen los valores estos, ¿no es cierto?, al presionar estos botones, ¿ya? De ahí lo vamos a ver un poco eso, pero la idea, ¿no es cierto?, quiero que empiecen a entender que ahora yo esto ya lo estoy manejando dinámicamente,
Fíjense que ningún otro dato cambia, cambia solo ese. ¿Y por qué cambia ese? Porque este lo hice dinámico, es decir, la función, yo no le puse avanza 3 o el alto tanto, lo único que puse claro, ¿no es cierto?, fue la columna, porque sabía que era una sola columna, pero los otros datos, ¿no es cierto?, el alto o de dónde tiene que moverse, ¿no es cierto?, se lo estaba dando automáticamente de acuerdo a otro dato, ¿no es cierto?, que está por otro lado, que son estos datos de aquí. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el ejercicio sea dinámico, ¿ya? Entonces, la forma sería esa, ¿ya? Esa es la idea. A ver, perdón. Sí, está bien. Vamos a ver un poco eso acá, ya para que la experiencia sea un poquito mejor, ya porque acá, si bien le estoy mostrando esto, ¿no es cierto? Esto ustedes quizás no sepan cómo siquiera se hace. Entonces, voy a tratar de explicarle un poco eso. A ver, aquí yo tengo una tabla, ¿no es cierto? Una tabla simple con valores. Aquí me aparece la suma, ¿no es cierto? De eso, nada normal. Yo acá puse cantidades, ¿ya? Y ¿por qué? Porque la idea, ¿no es cierto? Quiero que, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Las cantidades son los mismos números de aquí, es decir, cantidad de datos a sumar, cantidad de datos etcétera, ¿ya? A dividir o sacar el promedio, cualquiera de esa idea. Entonces, yo aquí puedo elegir, ¿no es cierto?, cualquiera de estos números. El 1, el 2, el 3, 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo elijo un 4, significa que, por ejemplo, quiero hacer a estos 4 primeros números, le quiero hacer alguna operación. Por ejemplo, sumamos o sacamos promedio, lo que sea, ¿ya? Entonces, la idea es que aparezcan los 7 números. Y por este otro lado, que también dice cantidad, ¿no es cierto?, es el valor de acuerdo a esto. Fíjense que si yo muevo esto, ¿no es cierto?, ahí va cambiando. Yo lo dejé bien escondido acá, pero eh, esa es la idea. A ver, vamos, primero voy a ponerle el caso de la validación, ya cómo la hice para que me aparezcan estos datos, ¿no es cierto?, esos numeritos. ¿Se acuerdan que del 1 a 7? Bueno, voy a hacerlo, a ver, ¿dónde lo hago? Aquí al ladito, ¿ya? Voy a hacerlo ahí. Entonces, para poder hacer este primero, esto que está aquí, ¿no es cierto?, la validación de datos, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a irnos a datos, ¿ya? Dentro nos ponemos ahí, validación de datos, ¿ya? Aquí, ¿qué hacemos? Elegimos lista, ¿ya? Ahora, el origen, ¿no es cierto?, yo lo puedo colocar de varias formas, pero una de las formas fáciles sería hacer eso, ¿ya? Selecciono esos datos, esos son los que quiero que aparezcan, ahí, de esa a esa. ¿Listo? Y ahora los tengo, ¿ya? ¿Qué es lo que hice ahí? Ok, para este caso, ¿no es cierto? La alternativa, o sea, porque la idea, ¿no es cierto?, es elegir, elegir la cantidad, ¿no es cierto?, aquí o allá, cualquiera de las dos, pero que me permita, ¿no es cierto?, elegir como máximo 7, como mínimo 1. Ya, ¿cómo hacemos estas cosas de aquí? Bueno, aquí traté para que cuando les quede el archivo, cuando se lo suba, ¿no es cierto?, les quede ahí grabado, ¿no es cierto?, va a estar esto ahí, así que para que no se lo olvide. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente forma. En programador, ya, alguno puede decir desarrollador, y si alguno no dice ni programador ni desarrollador, eh, se va a la casa. No, mentira. Va acá, archivo, ya, acá abajo en opciones, eso es por si acaso no tienen la pestaña.
¿ya? Opciones. Luego, en opciones, nos vamos, ¿no es cierto?, a la cinta opciones, personalizar cinta opciones, dice, y aquí, ¿no es cierto?, hay un programador o un desarrollador y ustedes le hacen clic, así, ¿ya? Le hacen clic, que esté tiqueado. Y eso es todo. Y ahí aparece esto por si acaso. Bueno, dentro de esto, que ahí están las macros, ¿no es cierto?, que algunos le tienen terror, eh, pero otros, ¿no es cierto?, no le tienen tanto miedo, que son bastante útiles. Y fíjense que ahora lo que vamos a hacer tiene que ver con las macros, ¿ya? Bueno, para que vean que esto es entretenido. Aquí dice insertar y hay una serie de controles, ¿ya? Y aquí hay un control que se llama control de números, ¿ya? Ese, ese que está ahí. Hay uno parecido, pero no es igual, ¿ok? También tiene como flechitas, pero este es distinto. Control de números. Lo elegimos, lo colocamos, ¿ok? Lo colocamos ahí. Ahora, para que esto funcione, ¿no es cierto? Para que este control funcione, tenemos que hacer un clic con el botón derecho del mouse sobre él y irnos a la opción formato de control. Se fijan que lo mismo que está acá abajo, ¿no es cierto? Que yo les voy comentando ahí abajo. Entonces, el valor mínimo, ese es el 1. El valor máximo de esto, 7. El incremento, de 1 en 1, ¿ya? Y lo tengo que vincular a una celda. Entonces, por ejemplo, voy a colocarlo acá abajito, ¿ya? A esa celda. Ahí va a aparecer los números cuando yo presione el botón. Y aceptamos, luego hacemos un clic fuera y miren, por ejemplo, ahora tiene un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya no avanza más. Y para abajo hasta el 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Esto es lo que a algunas personas le tienen mucho miedo, que son herramientas que nos pueden ayudar bastante a automatizar cosas. Es mucho más, digamos, potente que tú estés trabajando y si necesitáis poner número, hacer esto, que escribir el número. ¿Ya? Si tú me decís esto, yo digo, esta persona cacha, algo sabe. Bueno, ya, ¿no es cierto? Encontramos las dos formas que yo tengo acá. ¿Ok? Eso, ese está con ese botón, ¿no es cierto? Con esta celda, lo mismo que este está con esa celda, ¿ya? Y en el otro caso, la validación. Ya, entonces, nos traemos un dato, hacemos lo mismo, ya, para recordarnos un poco, que no se nos vaya el desref. Entonces tenemos la referencia, yo no voy a avanzar nada, y a partir de eso, ¿no es cierto?, quiero un dato, ¿no es cierto?, el alto 1 y la columna 1. O sea, un dato nomás, el dato, el primer dato. ¿Ya? Ahí tenemos, igual que uno lo hicimos delante, ya esto no tiene ninguna ciencia. Ya, pero ahora lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que sumamos más de un dato. ¿Ok? Es decir, yo desde a partir de aquí quiero que sume 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 números consecutivamente. ¿Ok? Vamos, y le vamos a hacer la, pero todavía no. Ya, vamos a sumar más de un dato. Esto es lo mismo que en delante. En realidad, el suma con el desref, ¿no es cierto? A partir de aquí, en 0,0, porque no quiero avanzar, ¿no es cierto? Pero el alto yo voy a sumar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Esos 4 valores. Y
una sola columna, ¿no es cierto? Ese, y cierro el suma, y ahí lo tengo, ¿no es cierto? Si veo si está bien, da 25.000 la suma, sí, está bien. Ya, y ahora, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Esto mismo, pero dinámicamente, ¿ya? Vamos a sumar varios elementos, pero dinámicamente. Bueno, vamos a hacer la primera dinámica acá. Esto en realidad es lo mismo, ya varios elementos. Así que no se preocupen por eso. Ya, entonces, vamos a sumar, ¿no es cierto? Suma, metimos el desref dentro, empezamos. Tenemos esa opción, ¿no es cierto? Ese va a ser el punto de referencia. ¿Me quiero mover? No. ¿Sí? La idea, ¿no es cierto? ¿Me quiero mover tampoco? No. En columna no me quiero mover para el lado. El alto. El alto se va a dar por los controles. Esa es la idea. ¿Ya? Pues voy a hacer las dos funciones porque una va a usar un control y otra el otro control. Entonces, por ejemplo, voy a elegir este. Ese va a ser el alto. Y el ancho siempre va a ser, ¿no es cierto? En este caso, 1. En este caso. Y ahí tenemos, ¿ya? Y aquí voy a hacer la otra, pero con el otro control, para que ustedes vean, ¿no es cierto? Que también sirve. Entonces ponemos eso, 0,0. El alto va a ser este, y el ancho es 1 en este caso. Ok, entonces, fíjense ahora, si yo cambio esto, mire, este está ligado con ese, con la validación de datos, ¿sí? Es decir, este está sumando los primeros 5 datos, ¿ya? Que da 31.000, y ahí está el valor de 31.000, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo sumo los primeros 2 datos, da 12.000. Por lo tanto, si yo pongo 2, ahí sumó los 2 primeros. Si yo pongo 3, suma los 3 primeros. Y así. Se fijan que ya esto se transformó en un segundo, se transformó en que esto ya es dinámico, depende de otras cosas, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, igual el primero, ¿no es cierto?, tiene 1, está sumando solo los 5.000, voy a aumentarlo, el 2 sumó el 5.000, el 7.000, ahora el 9.000, ahora el 4.000, ahora el 6.000, el 1.000 y los 40.000, que son los 7 números. ¿Se fijan? Entonces, lo que estuvimos haciendo, ¿no es cierto?, con el DESREF, ya lo transformamos en algo mucho más dinámico. Ya tenemos elementos como la validación de datos, tenemos elementos como eh, el control ¿no es cierto?, el control de número, así se llama, control de número. eh, y podemos hacer también, ¿no es cierto? Podemos utilizarlo. Piensen que estas cosas también las pueden utilizar en sus dashboards, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, listas desplegables. Miren, a ver, aquí, además del DOSREF, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el contará. El contará lo que hace, ¿no es cierto? Miren, lo voy a poner aquí, contará. Dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Ok? Entonces, miren, yo hice una fórmula aquí, el contará. Por ejemplo, miren, fíjense que en este caso, ¿no es cierto? A ver, yo voy a sacar, antes de hacer esto, voy a sacar este dato aquí. Voy a ponerlo ahí, el de Rey y eso. Porque me estaba apareciendo un dato más. ¿Ya? Esta celda, ¿no es cierto? Esta columna, perdón, tiene datos, ¿sí? Pero si yo no tengo claro la cantidad de datos, ¿sí? Eh, es complicado, es un poco complicado decirle, por ejemplo, al DESREF,
oye, ¿sabes qué? Perdón ahí. ¿Sabes qué? Yo quiero que el DesRep me adivine y me coloque todos estos datos o me obtenga como resultado todos estos datos, en esta todos estos datos y en esta todos estos datos. Se fijan que todas las tres columnas, lo dice adrede en este caso, tienen distinta cantidad de datos. Entonces, ¿cómo hago que el DesRef reconozca que aquí hay una cantidad de datos, que aquí hay otra cantidad de datos y que aquí hay otra cantidad de datos y que me muestre en estas, ¿se acuerdan que recién lo hicimos? Que me muestre, ¿no es cierto?, en esta validación de datos, estos son listas desplegables, ¿no es cierto?, con la validación de datos, eh, quiero que me muestre, ¿no es cierto?, lo justo, es decir, estos elementos, estos elementos, estos elementos. Entonces, a ver, aquí este también voy a tener que, lo voy a eliminar, porque eso no debe estar ahí. Ya, entonces, tenemos esto. Entonces, lo que queremos hacer son estas listas desplegables, ¿no es cierto? Pero que me aparezcan solamente los datos que corresponden, ¿no es cierto? Si aumenta, que aumente la cantidad de datos. Miren, la idea es que, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer validación de datos, pero solo con estos datos. Miren, nos vamos a datos, voy a hacer la validación de datos, ¿no es cierto? Elegimos listas, siempre esto es importante, y yo voy a elegir a mano, ¿no es cierto? Estos datos. Listo, le doy Enter, ¿no es cierto? Doble Enter, y si vemos aquí, apareció toda la lista, ¿no es cierto?, de los automóviles de la primera lista. Están todos, hasta el Mini, ¿no es cierto? Desde el Mini hasta el Abarth, que está arriba. Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, coloco dos más? ¿Dónde está la lista? Ya se me perdió dónde está la... Uy, se me perdió. Ya, pero no importa, la vamos a hacer de nuevo. Ah, no puedo hacerla de nuevo. Uy, se me perdió dónde está. Ah, bueno. Bueno, la idea es que lo que hubiera pasado, ¿no es cierto?, era que en realidad nunca va a encontrar los otros datos que yo les puse. Yo puse dos datos más, ¿ya? Manualmente, y por lo tanto, digamos, la fórmula, ¿no es cierto?, o la forma que hice yo esta cosa, nunca hubiera encontrado eso. Voy a ponerlo de nuevo, voy a ponerlo acá abajo. O sea, perdón, es lo que hice, porque se me perdió, como ustedes entenderán, problemas, problemas locales. Ya, entonces, recuerden que tenía esto nomás, ¿sí? Hasta ahí, no voy a marcar el Toyota Volkswagen, porque hasta ahí estaba. Entonces, si yo voy, ¿no es cierto?, me marca hasta el Mini. ¿Ya? Y yo puse dos más, pero no me lo reconoce, ¿se fijan? No me lo reconoce. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a marcar esta para que no se me pierda. Recién se me perdió. ¿Qué puedo hacer para que realmente me aparezcan estos valores? Fíjense, si yo combino el contará con el BestRef, ¿ya? Yo puedo obtener la cantidad de datos que hay aquí. Por ejemplo, si yo leo toda la columna D y hago una fórmula, ¿no es cierto?, en donde me dice, que me diga cuántas celdas no vacías hay. Entonces, ¿cuántas va a encontrar? Todas estas. Y todas estas son 23. Pero aquí, ¿cuántos datos hay? ¿Hay 23? No, señor, hay 22 porque ese no corresponde, ¿no es cierto? Debería mostrar de ahí para abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Miren, voy a hacer exactamente lo mismo
Vamos aquí. Ya, aquí tengo la validación. Dijimos lista, pero en el origen es lo que vamos a cambiar. ¿Ok? Entonces, a ver, ya. Entonces, decimos ref, ya aquí no tenemos la ayuda, así que aquí ustedes tienen que acordarse del formato completo. ¿Ok? ¿Cuál es la inicial? Aquí. Es la referencia. ¿Sí? Recuerden que ¿cuánto nos vamos a mover? 0, puse 2 puntos, no. 0, punto y coma, 0. No me quiero mover ni de fila ni columna. Es decir, estoy en esa referencia. Y a partir de ahí, ¿no es cierto? Quiero. Ahora, ¿cuántas nos toca el alto? El alto. ¿Cuántos datos tengo que tomar en cuenta? Ya, nosotros los contamos, pero no me interesa ahora. En realidad no me interesa, porque si yo pongo más datos acá, eso de contar ya no me sirve, porque no se actualiza, ¿se fijan? Por lo tanto, yo no puedo poner un número, no puedo poner 22, 23, 100. No puedo poner un número, porque la idea, ¿no es cierto?, es justamente que sea dinámico. Si aquí hay 100 datos, que sean 100. Si son 10, que sean 10. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ahí nos encontramos con esta contará. ¿Sí? Y le digo que cuente toda la columna B. Si yo quiero que se cuente toda la columna B, se coloca así. Contará B, dos puntos, D. ¿Ya? Eso quiere decir que vaya desde la columna B hasta la columna B. Es decir, toda la columna B. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está haciendo, ¿no es cierto?, una fórmula que me está contando todas las celdas que contienen algo. ¿Ya? Y en este caso, cuenta desde este dato, que vendría siendo, ¿no es cierto?, el título de la tabla, hasta este dato. Pero me va a contar un número más, ¿se fijan? Porque me está contando este. Por lo tanto, a esto yo le voy a restar 1, porque me está contando este que yo no quiero. ¿Sí? Punto y coma. Y las columnas, ¿no es cierto? El ancho sería 1 nomás. Y ahí cerramos. Ok. ¿A dónde estaba? Ya ni me acuerdo dónde lo dejé. Parece que dice aquí. Uy, ¿a dónde lo hice? Aquí está. Eh, voy a ponerle este otro color. Ahí. Y ahora, ¿no es cierto? Si vamos, ahí está hasta el Volkswagen, ¿no es cierto? Hasta la VAR. Miren. Y ahora yo lo que voy a hacer, voy a lanzar, voy a tirar de esta columna, voy a tirar 2 para acá, ya o 3 para acá, perdón. Eh, y si yo voy para acá, ahí está el Lotus, el Lexus y el Land Rover que los puse recién, los cambié recién, fíjense. ¿Es dinámico? Es dinámico. ¿Se fijan? Porque aquí, este de acá, ¿no es cierto? Que el que debería ser la lista desplegable de las marcas 2, ¿no es cierto? Debería aparecerme hasta en la ansia. ¿Se fijan? Aquí ya lo está hecho. Lo mismo, ¿no es cierto? En este caso, hasta el Tesla. ¿Ya? ¿Se fijan la idea? Entonces, yo ocupé la fórmula de la función contará dentro, ¿no es cierto?, de la, en este caso, correspondiente a los, a esto, a la validación de datos, ¿no es cierto? Yo la coloqué aquí y utilicé, ¿no es cierto?, una función para un número que yo no tenía, ¿sí? Yo no tenía ese número. Fíjense, ahí me lo está marcando automáticamente. Lo está marcando automáticamente. Miren, yo estoy haciéndole clic aquí el contará, ¿no es cierto? Y me lo está haciendo automáticamente. Bueno, eh,
Entonces, con eso yo conseguí ese numerito. Ese numerito, es decir, que me contara cuántos datos hay ahí. Y por lo tanto, me los contó y le resté uno, ¿no es cierto? Porque ese nada que ver. Y solo empecé de aquí hasta acá, ¿ya? Y ahí hay uno menos, por supuesto. Por eso que se resta uno. Bueno, y esa es otra de las formas, ¿no es cierto?, que podemos utilizar esto, ¿ya? Ahí eso también le va a quedar como como material. A ver, otra de las cosas que nosotros necesitamos saber son los nombres de rango. A ver, vamos a hacer una pausa, ya van a ser las 10. A la vuelta seguimos, ¿ya? Para rematar y rematamos esto de acá. Entonces, vamos a hacer la pausa hasta las 10:30, ¿ya? Voy a dejar de compartir, ¿ya? Voy a detener grabación. Ya, entonces vamos a continuar con lo que estábamos. Eh, Cualquier cosa respecto a los grupos, ya para que tengan claro, vamos a hacerlo como lo mismo que hicimos el otro día, con la presentación de los procesos, de los diagramas de flujos. Una persona puede hablar ya y si es necesario, consideran que es necesario que otra persona del grupo, ¿no es cierto?, lo apoye, perfecto, no habría ningún problema en ese sentido, por lo tanto, eh, para los grupos habla una persona, ¿ya? Ahora, si necesitan o si el grupo, ¿no es cierto?, quiere dividirse en las cosas, pues es típico de eso, ¿no es cierto?, que se divide y quieren aparecer todo, bueno, es cosa de ustedes manejen eso, a mí me da lo mismo. Preferiría que una sola persona hablara y que los demás lo apoyaran, ¿ya? Esa es más o menos la idea, pero si ustedes consideran que mejor es que todos hablen un poco, no hay problema, ¿ya? Eso para que tengan claridad de lo que estábamos haciendo. Bueno, vamos a terminar con lo que estábamos haciendo, ya, porque eh, estábamos en el Excel, ya, esta cosa de aquí. Bueno, hasta ahora, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando con Desref, ya Desref, una función como ustedes pueden estar viendo, ¿no es cierto? Que ya cada vez, ¿no es cierto? Cada vez se pone más complejo, entre comillas, ese complejo significa, ¿no es cierto?, que tiene más características, que cumple más cosas, ¿no es cierto? Y que no es solo, ¿no es cierto?, recorrer una, mm, una matriz, ¿no es cierto?, sino que también podemos obtener cosas de eso. Ya vimos recién en las listas desplegables, ¿no es cierto?, cómo se adecua ¿no es cierto?, esas listas desplegables de acuerdo al DESREF, ¿ya? El DESREF es el que manda. Entonces, ese es más o menos la idea. A ver, eh, hay una parte que pocos nosotros a veces la tomamos en cuenta, ¿ya? Que está aquí en la cinta de fórmulas del Excel. em, y aquí hay una parte que dice administrador de nombres, ¿ya? Ese administrador de nombres, o asignar el nombre, ¿no es cierto? Si yo estoy creando, llega de donde mismo en realidad, ¿ya? Porque si es para crear. Ahora, ¿qué significa esto? Administrador de nombres, ¿no es cierto?, quiere decir que tú puedes darle un nombre a un rango. Ya, por ejemplo, supónganse, eh, a ver, miren, yo voy a poner aquí unos datos, ¿ya? Esto me lo puse en otra sala. Ya, ahí, estos datos, ya, yo puedo, ¿no es cierto?, colocarle un nombre a ese rango. Ya, por ejemplo, ya voy a crear un nombre nuevo, ¿ya? Entonces, el nombre, ya, números lo voy a poner.
Le voy a poner un nombre. Y acá, ¿no es cierto? Como está ya seleccionado esto, ¿no es cierto? Aquí ya me tiene automáticamente seleccionado. ¿Ya? Se fijan que apareció el rango. Ahora, si no estuviese esto, ¿ya? Si no estuviese esto, por ejemplo, muchas veces, si yo no lo hubiera seleccionado, hubiera estado así, sin nada. Entonces ponemos igual, ponemos esto de aquí. ¿Se fijan? Ahí, y ahí lo que estamos seleccionando es ese rango, y ese rango, ¿no es cierto?, va a tener este nombre, números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo hacer una fórmula que suma, por ejemplo, sume los números. Miren, fíjense que abajo apareció ese rango que yo creé. Entonces voy a poner eso, cierro paréntesis, y listo. ¿Ya? ¿Se fijan? Y yo no tuve que poner alguna celda, ¿no es cierto?, acá adentro, porque yo dije, ¿no es cierto?, yo creé un rango que se llama números, que es ese rango que está ahí, ¿correcto? Esos tres celdas, y entonces cuando yo la nombro, automáticamente se asume que es ese rango. Y por lo tanto, la función pesca todo ese rango y lo suma. Es decir, esas tres celdas. Y por eso da 6. ¿Ya? Ese es lo que quiero que entiendan. Ahora, a esto, miren, yo voy a poner aquí 4, 5 y el 6. ¿Ya? Ahora tengo otro rango. Miren, otra forma de hacerlo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero para ponerle nombre al rango. Lo seleccionas y, por ejemplo, vas aquí a esta parte, borras eso que dice ahí y le escribes, no sé, num, ya voy a ponerle num para que no sea igual a número, eso sí que no tienen que repetirse los nombres, num, le doy enter, ya, y ahora, ¿no es cierto?, se supone que hay un segundo, se fijan, ahí está, un segundo rango de nombres, ahí ya aparece el número que hice antes, y este num es el de ahora. Y si yo hago la fórmula, ¿no es cierto?, que sume, ¿no es cierto?, ese rango, y se llama num, ahí está, ¿no es cierto? Num, el primero, suma el num, miren, automáticamente suma el rango, ¿ya? Por lo tanto, cualquiera de las dos formas de hacer esto es válida, ¿ya? Y si yo necesito eliminar estos rangos, vengo acá, perdón, ahí le puse modificar, lo elimino, así es, este lo elimino, así es, ¿ya? Y fíjense, aquí me va a ocurrir, ¿no es cierto?, los errores, por supuesto, porque ya no, en estas funciones yo puse rangos nombres de rango que ya no existen. Por lo tanto, ya, por eso me aparece el error. Ya, pero esa es la idea. Entonces, teniendo claro eso, ¿no es cierto?, nosotros podemos crear gráficos de la nada, ¿ya? Mira, la idea principal, ¿no es cierto?, que lo que voy a hacer acá, ¿no es cierto?, es hacer este gráfico, ¿no es cierto?, con nombres de rangos, ¿ok? Entonces, yo voy a colocarle nombres, por ejemplo, eh, voy a elegir estos tres datos, o sea, perdón, estos cuatro datos, ¿ya? Y le voy a poner nombres, voy a crear un nuevo nombre, vamos a ponerle ítems, ¿ya? Ítems, y ahí ya está el rango, ¿no es cierto? Ahí está el rango. Acepto, ¿ya? Voy a crear uno nuevo, este le voy a poner val, no, tot, tot, ¿ya? Así, tot. Y el rango, ¿no es cierto? En este caso no va a ser este, sino que va a ser estos valores que están aquí al lado, ¿ya? Tot. Listo. ¿Ok? Voy a crear, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear
un gráfico, pero de la nada. Es decir, voy a seleccionar una celda, fíjense, una celda cualquiera, y vamos a insertar un gráfico. ¿Ya? Vamos a insertar un gráfico. Ah, perdón, ahí puse el gráfico dinámico, ¿no? Un gráfico nomás. ¿Cuál puede ser? Ah, este de aquí hacer el de anillos. Ya, el de anillos. Aquí está. Por supuesto, no sale nada porque yo lo empecé a hacer, ¿no es cierto?, de la nada. ¿Ya? No tiene datos. Si yo hubiera seleccionado aquí y hubiera hecho este anillo, ¿no es cierto?, me aparecen los datos. Pero en este caso no me aparecen nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a diseño, vamos a seleccionar los datos. ¿Ya? Vamos a seleccionar los datos. En las entradas, ¿no es cierto?, vamos a agregar, le vamos a poner em, ítem, nombre de la serie, se llama ítems, ¿ya? Acá yo voy a borrar esto que sale ahí, ¿ya? Que eso es lo que me está haciendo crear ese gráfico mentiroso que estaba ahí. Una de las cosas que tenemos que hacer aquí es lo siguiente, tenemos que, después del igual, siempre hay que hacerle clic o tienen que escribir el, la hoja donde ustedes están. Y en este caso, más que escribirla, yo le diría que obtengan el nombre este con un clic. Le hacen un clic y ahí aparece, ¿ya? Eso que aparezca solo, traten de no escribirlo ustedes, sino que le hacen un clic. Si necesitan a esta, bueno, le hacen clic a esta. En este caso, yo necesito esta, porque aquí están los valores, ¿ya? Imagínense. Bueno, y acá eh, vamos a presionar el F3, ¿ya? El F3, y el F3 me hace aparecer esto. Fíjense, son las cosas, ¿no es cierto?, que perdón, no las cosas, sino que los rangos que yo le puse nombre. ¿Se acuerdan que yo puse uno ítems y el otro tots? Ya. Entonces ahora yo lo que estoy seleccionando es dónde están los datos del gráfico. Y en este caso, ¿no es cierto? Los gráficos, el dato están aquí, en este donde están los porcentajes de los totales, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, son los TOTS, porque lo otro dije que son los ítems, que serían A, B, C, D. Acepto, acepto. Miren, fíjense el gráfico, ¿ya? Ahora, quiero, ¿no es cierto?, que si ustedes se fijan aquí, dice 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto?, que son estos cuatro datos, 1, 2, 3, 4. Pero lo que debería aparecerme acá, ¿ya? Lo que debería aparecerme acá, debería aparecer A, B, C, D. ¿Sí? A, el azul, B, ese salmoncito, C, el plomo, gris, y ese amarillo, no sé qué color es, debería ser la letra D. Entonces, vamos a editar, en este caso, el otro eje, ya el eje horizontal, ¿no es cierto? Esta parte de abajo. Hacemos exactamente lo mismo en delante, ¿se acuerdan? Le hacemos un clic ahí, presionamos, apretamos, presionamos el F3, y ahora, ¿no es cierto?, el otro eje que necesitamos dibujar son los ítems. Aceptamos, miren, miren, ¿se fijan? Aceptamos. Es decir, en este momento, ya, yo ya tengo un gráfico hecho, fíjense, sin seleccionar ningún dato. Yo hice este gráfico. Recuerden que yo comencé el gráfico haciendo clic en una celda como esa y me salió blanco entero. Ya, por supuesto, aquí ustedes pues le pueden cambiar cosas, ya ese otro asunto, ¿no es cierto? El estar poniéndole algún color, alguna cosa como lo que aparece ahí, ¿ya? Pero lo importante es que, ¿no es cierto?, yo ya pude
a partir de solo los nombres de rango, puedo hacer un gráfico, ¿ya? Puedo hacer un gráfico. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, es sumamente importante los nombres de estos rangos, ¿ya? Porque los gráficos son simplemente, lo que dibujan son rangos. Entonces, por eso que estos nombres de rango a veces son importantes, ¿ya? Bueno, voy a borrar eso nomás porque en realidad lo volví a hacer porque ahí ya está. Pero la idea, ¿no es cierto?, es esa, ¿ok? ¿Se fijan? Yo a partir de nombres de rango, ¿sí? Yo tengo una tablita, le puse los nombres, tienen un nombre estos rangos, y pude, ¿no es cierto?, a partir de eso, de esos nombres, crear este gráfico. Y bueno, como postre final, digamos, vamos a hacer este gráfico. Ya miren, aquí yo le tengo toda la explicación por si acaso, esas que a veces, ¿no es cierto?, que a lo mejor a ustedes se les puede ir, que se les va, cosas. De hecho, ahí los tengo, ¿no es cierto? Tengo todo lo que necesitamos, ¿ya? O sea, todo lo que hice o voy a hacer acá. Voy a copiar esta tabla. Voy a crear una nueva hoja para hacer esto desde cero, ya, para que ustedes vean que esta cuestión no es magia, ya. Ahí lo tenemos, ¿ok? Si nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Pescamos esto, insertamos, ¿no es cierto? Y venimos para acá y jugamos un poco con estas cosas, ¿sí? Ahí tenemos el gráfico. Vamos a adornarlo un poco para que no se vea tan picante. Ya, vamos a dejarlo con ese. Ya vamos a cambiarle el nombre, reporte de ventas. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que yo quiero instalar otro control. ¿Se acuerdan que antes había un control, el que se llamaba control de números? Bueno, vamos a ver otro control, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir de nuevo al programador. Ya, vamos a ir al programador. Vamos a insertar. Y ahora vamos a elegir este de acá que dice barra de desplazamiento. ¿Ok? Barra de desplazamiento. Y lo vamos a dibujar acá abajo, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí al largo de todo el gráfico, digamos. ¿Ya? Ahí nos queda. Este control, como el anterior, ¿no es cierto?, necesita, tú vas haciendo eso, ya iba avanzando, se fijan que va avanzando, y ahí retrocede. Entonces, este también, al igual que el anterior, tengo que darle formato. Clic con el botón derecho y le ponemos el formato del control. ¿Ya? Entonces, tenemos que, al igual que en delante el control de números, tenemos que decirle los valores mínimos. El mínimo, como en esto lo que quiero que especificar son los meses, es decir, donde 1 es enero, 12 es diciembre. Es decir, yo quiero que esta cuestión, cuando yo mueva del 1 al 12, el gráfico vaya moviéndose. Es decir, si yo tengo un 1 acá, que solo me muestre enero; si tengo un 2, febrero, enero, febrero; si me muestra el 3, enero, febrero, marzo; después enero, febrero, marzo, abril, y así. ¿Ya? Entonces, número inicial, 1, número final, 12, porque son años, ¿no es cierto? Y tenemos que vincular una celda. Siempre hay que vincular una celda. Voy a ponerme ahí nomás, ¿ok? Simplemente por colocarse en algún lado. Ya, ven, ahí ahora me aparece el 12 porque la cosa está ahí, pero si yo bajo, fíjense, ¿no es cierto?, en este dato, ese dato es el que va modificándose, ¿ya?
a medida que voy cambiando esto, ¿se fijan? 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ya está ahí llega. Entonces, esto va a representar, ¿no es cierto?, el movimiento de la cantidad de meses. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es exactamente, ¿no es cierto?, crear lo que hicimos en delante, ¿no es cierto?, con los nombres. Entonces vamos a datos, vamos acá, perdón, fórmulas, administrador de nombres, ¿ya? Y vamos a colocar dos nuevos, ya esto ya lo ocupamos, así que dos nuevos. Uno se va a llamar meses, ¿ok? Meses. Y aquí yo voy a borrar eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que escribiésemos, o sea, no escribiésemos eso, sino que le hacemos clic? Ok, entonces yo aquí voy a poner una fórmula, el desref. Desref. ¿Ok? Entonces, inicial. Este es con los meses, ¿se fijan? Entonces, este va a ser el inicial. Me dice, ¿cuántas columnas quiere moverte y filas primero? 0 filas quiero moverme, 0 columnas quiero moverme. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo para que digamos, el rango no sea dinámico. Es decir, si yo en esta barra, ¿no es cierto?, elijo que sean uno, que solo me muestre enero. Si son dos, que me muestre febrero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué me va a indicar? Eso va a ser este número. Por lo tanto, ahora vienen la cantidad de filas que yo quiero mostrar. Y está dada por este valor. ¿Sí? Ahí está el valor de las filas. ¿Ya? De ahí vamos a ver si tenemos algún problema un pequeño de correr. Y, por supuesto, una columna. Solo quiero, ¿no es cierto?, en este caso, esa columna de los meses. Cerramos. Perdón, algo me equivoqué aquí. Y... Uy, encontrarme ahora. Hoja 2. No veo el error. Ya, ahí está. Ahí está. Si yo hago un clic aquí, miren, fíjense que al estar seleccionado, ¿no es cierto?, esa que hice, hacer clic aquí, ustedes van a poder ver eh, directamente, ¿no es cierto?, lo que está seleccionado. Y fíjense que aquí está seleccionado, en este caso, como hay 12, ¿no es cierto?, están seleccionados los 12 meses. ¿Ok? Ya, ese uno. Vamos a hacer uno nuevo. Para los valores, vamos a poner valores, porque ya puse totales antes. Valores, ¿no es cierto? Cambio esto, lo borro, y voy a poner desref, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto? Este va a ser el inicial, este va a ser mi referencia para este rango de datos, donde yo me quiero mover 0 filas, 0 columnas, y quiero mostrar, ¿no es cierto?, esta cantidad de filas por una sola columna. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ya creamos, ¿no es cierto?, valores y meses. Ya esos son los que creamos en este momento. Se fijan que en ambos hay de su ref, el anterior no había en eso, ¿ya? Porque no lo hicimos, digamos, dinámico. Listo. Por ahora tenemos algunos datos, ¿ya? Entonces, primer paso,
pusimos o creamos dos rangos dinámicos, que el rango depende de este número, ¿ya? Depende totalmente de este número, por eso es dinámico. Si esto se cambia, el rango cambia. Bueno, vámonos al gráfico, porque la idea es, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer que este gráfico me pesque todas estas cuestiones que yo estoy tratando de hacer, porque en este momento, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, está seleccionado todos los datos, porque eso es lo que yo le dije que dibujara. Pero yo no quiero, claro, en este momento está justo en el 12, así que estaría bien, pero si estuviera en el, no sé, en el 5, ya aquí no debería ser eso, sino que debería estar hasta mayo. Bueno, vamos a hacer que este gráfico, ¿no es cierto?, nos pesque lo que nosotros queremos. Entonces, le hacemos clic ahí, vamos a diseño, ¿ok? Vamos a diseño, nos vamos a seleccionar datos. Aquí estamos, ¿no es cierto?, igual que en antes. Y vamos a modificar esto, ¿ok? Entonces, la serie, ¿no es cierto?, la serie de los valores, en este caso, esta serie, ¿no es cierto?, valores, yo ahí, tú le puedes cambiar de nombre, ¿no es cierto?, puedes poner valores, ¿ya? De lo mismo. Aquí, recuerden que aquí sí había que hacer esto, que le hacemos clic en esa hoja. Luego, como ya creamos, ¿no es cierto?, los rangos, presionamos F3, nos aparecen todos los nombres que tenemos, y en este caso nosotros los valores los pusimos aquí, ¿no es cierto? Esos valores. Así que elegimos ese, ahí tenemos, aceptamos, ¿no es cierto? Y en el caso de esto, del rótulo, es decir, del otro eje, ¿no es cierto?, del otro eje, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, F3, y elegimos los meses, ¿ya? Elegimos los meses, y aceptamos, y ahí está, ¿ok? Ahí tenemos el rango. Miren, miren lo que está pasando. ¿Se fijan o no? Totalmente dinámico. El gráfico se mueve de acuerdo a lo que yo esté haciendo con esta barrita. Es decir, me muestra, ¿no es cierto? Lo que pasa es, para que ustedes entiendan esto, si alguien no lo entiende, ¿por qué sucede esto? Es que el rango, ¿no es cierto?, dependiendo de este número, el rango va a tomar esa cantidad de números. Por ejemplo, aquí dice 12, voy a ponerlo por acá. Por ejemplo, en el caso de, no tanto, ahí, por ejemplo, aquí dice 6, ¿no es cierto? Y está mostrando hasta junio. Quiere decir que me muestra desde aquí, recuerden que ese era el punto de referencia, hasta 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Es decir, el primer rango, el primer nombre de rango que le pusimos meses, como es como un desref, el desref, ¿no es cierto?, va a tomar este valor y va a decir, oh, en la fila yo quiero que me presentís 6 datos. Y ahí están los 6 datos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que me está mostrando son 6 datos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, exactamente lo mismo, en los valores, ¿no es cierto?, también depende de esto, y por lo tanto también me va a mostrar estos 6 primeros. Y por lo tanto lo que me está dibujando es eso. ¿Se fijan? Y esa es la simple explicación para hacer esto. ¿Ya? Se fijan que igual pueden lograr impactar, ¿no es cierto?, mucha gente con estas cosas. Mucha gente. Que, que si ustedes manejan los gráficos de esta forma, se fijan que nos fuimos en lo más profundo de esta cuestión. Pescamos, ¿no es cierto?, los datos, los modificamos totalmente en delante,
delante empezamos a hacer un gráfico de cero y terminamos con datos. Ahora teníamos un gráfico, ¿no es cierto? Y lo hicimos que se convirtiera en un gráfico dinámico, ¿ya? Independiente de los datos, se fijan que los datos siguen estando ahí, la tabla sigue estando ahí, que tiene de enero a febrero, de enero a diciembre, quiero decir, pero de acuerdo, eso no es lo que está graficando de acuerdo a mi necesidad. O sea, es que yo quiero comparar los últimos 3 meses, o sea, los primeros 3 meses del año. Punto. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, se fijan que hay herramientas, cada vez hay más herramientas para poder hacer esto. Ya en esta hoja, yo les tengo acá puesto lo que hice, ya el orden primero, lo que hice, bla, bla, bla. Ya aquí, bueno, estas celdas no tienen que utilizarlas porque en realidad, por ejemplo, eso que dice ahí C17, en realidad aquí sería B17. ¿Ya? Pero la idea es la misma, o sea, tienen que pensar que este dato que dice aquí, ¿no es cierto?, 6 y 7, corresponde, ¿no es cierto?, al número que está asociado a esta barrita, la barra de desplazamiento, ¿ya? Y eso le da el alto. Ese te dice cuántos datos tienes que sacar, ¿no es cierto?, de tu tablita, ¿ya? Y esa es la idea. Entonces, creamos dos, yo les decía, creamos dos rangos primero, los rangos los creamos, y que esos rangos sean dinámicos, ¿ya? Eh, yo les diría, de hecho, antes de hacer esto, crean el gráfico primero, después eh, tiran esto, lo configuran para que aparezca el numerito ahí, y después se ponen a hacer esto, ¿ya? Eh, Porque la idea es que cuando uses esto, cuando creas los rangos, los nombres o rangos dinámicos, ya tienes que tener este numerito ahí, ¿ya? Que insisto que ese dato que dice 6 y 7 es ese dato de ahí, ¿ya? Bueno, y eso es lo único que tienen que modificar, parece, de esta gráfica, o sea, de eso, ustedes tienen que ir adecuándolo, y, ¿no es cierto?, después selecciono el gráfico, me voy a la pestaña de diseño, selecciono, ¿no es cierto?, seleccionar datos, ahí hay un botón que dice seleccionar datos, modifico, ¿no es cierto?, la serie, el F3, ¿se acuerdan? Y elijo la serie que corresponda, ¿no es cierto? En este caso, pues, tanto valores primero, y después, ¿no es cierto? Luego elijo las etiquetas, ¿no es cierto? Que es el cuadrito que está a la derecha, ¿no es cierto? Que delante vimos, ya por si no se acuerdan, aquí seleccionar datos, aquí está esto explicado, lo que estoy explicando, ya se fijan, ahí está, pestaña diseño, que es lo que presioné, luego seleccionar datos, que es esto, ¿no es cierto? Después aquí nosotros seleccionamos, ¿no es cierto? Seleccionamos los datos, eh, por ejemplo, si yo tuviera que modificarlo, ¿no es cierto? Aquí no va a estar seguramente, o si el que estuviese, ustedes lo modifican, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, le voy a cambiar ese mes en meses, voy a poner, eh, ¿cómo se llama esto? Se llama valores, ¿no? Bueno, no sé, valores 2, no voy a poner, me parece que, bueno, creo que la jodí ahí. Ya, ahí. No lo voy a cambiar nada, pero después, esto, ojo que es un nombre no es un nombre de una serie, no necesita absolutamente nada. Eh, y lo importante es este dato, ¿sí? Este dato que es el F3, ¿se acuerdan? Y, que teníamos que presionar F3 y ahí nos va a aparecer, ¿no es cierto?, lo que nosotros necesitamos. Y posteriormente también elegimos el que esté aquí o lo editamos, ¿ya? Editamos estos valores, lo editamos y le decimos también exactamente igual que el otro, que ¿no es cierto?, que con el F3, que en este caso nosotros íbamos a querer los meses. Bueno, y esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ese fue como una cuestión rápida de todo lo que hice, en este caso, con este. Ya se fijan que es bastante,
quizás alguien lo encontró terrible esto, porque tanta cosa que me puse a hacer. En realidad, si lo ven, no es tanto, eh, pero lo importante es que eh, ustedes con esto se pueden imaginar o pueden imaginarse que se pueden hacer hartas cosas, ¿ya? Hartas cosas. em, Podemos utilizarlo. Cuando se utiliza bien estas herramientas, ¿no es cierto? Podemos crear cosas bastante interesantes en nuestro dashboard. Eh, por lo tanto, yo les pediría, ¿no es cierto?, que en su dashboard crean cosas eh, distintas, quizás, ¿no es cierto? O sea, traten de usar la mayor cantidad de herramientas que puedan, ya con la idea, recuerden que los dashboards lo que tienen que entregar es información, ¿ya? Y muchas veces nosotros no queremos o queremos ver la información de cierta forma, ¿ya? Y que el dashboard te permita hacerlo, bueno, ya por ejemplo, acá ya ustedes ven un ejemplo de ello, ya como nosotros usamos harto los gráficos, digamos, eh, en Excel, bueno, este es una herramienta como para graficar también, ya se dieron cuenta que desde lo que empezamos, ¿no es cierto?, que es hacer recorridos, ¿no es cierto?, dentro de una matriz, termina, ¿no es cierto?, pudiendo hacer gráficos dinámicos con la misma función, ¿ya? Y pasando por diferentes eh, tipos de elementos que se pueden usar con el DESRAF, ¿ya? Y con los nombres de rango. Esos también son importantes, ¿ya? Recuerden que los nombres de rango los creamos de esa o esa forma, eh, y cuando utilizamos, al crear estos rangos, utilizamos el DESRAF, esos rangos automáticamente quedan dinámicos, porque van a crecer o van a achicarse, ¿no es cierto?, dependiendo de otras cosas. En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que vimos era estos controles, ¿no es cierto?, de número como el desplazamiento, la barra de desplazamiento, que generan, esos controles generan un número. Entonces yo los puedo utilizar. Entonces, y ahí es donde nace, ¿no es cierto?, todo tu ingenio. Ya por eso que se puede hacer al final. Es el ingenio de alguien que se le ocurrió. Ya, yo soy un mero copiador de estos seguidores que me gustan estas cosas y por eso que lo hago. Eh, bueno, em, eso sería, eso sería por hoy. Em, y eso sería la materia del ramo, ya excepto lo que nos queda, que vendría siendo las dos disertaciones o presentaciones más bien, ¿no es cierto? En donde la primera presentación me va a presentar el dashboard. Em, como dije, puede hacerlo, la forma de presentación, yo creo que ustedes elíjanla. Yo les recomiendo que uno hable y que los otros estén ahí atentos, que si pueden aportar cosas, ayudarle a la persona que está hablando, perfecto. Ahora, si ustedes necesitan que todos hablen un poquito, también es perfecto. Ya en el caso del dashboard, yo creo que estaría bien que una sola persona hable. Ya quizás en el otro trabajo eh, puede ser acompañada, ¿ya? Es decir, que hable todo el curso, o perdón, que todo el grupo, ¿ya? Si así lo estiman. Yo en ese sentido no voy a respetar la decisión de ustedes. Si ustedes quieren que uno solo hable o que hablen todos, me da igual, ¿ya? Y eso. ¿Hay algo más? No sé si tienen alguna duda, por favor.